La expansión japonesa por el Pacífico. Para entender esta etapa en la historia debemos regresar años atrás, concretamente durante la restauración Meiji. Dicha restauración llevó a cabo reformas administrativas, gubernamentales, militares y religiosas comprendidas entre 1868 y 1912. Esto trajo el crecimiento industrial, militar y económico de Japón. Antes de su participación en la Primera Guerra Mundial, el Imperio de Japón luchó en dos guerras importantes después de su establecimiento durante la restauración Meiji. La primera fue la Primera Guerra Sino-Japonesa, desarrollada entre 1894 y 1895. La guerra giró en torno a la cuestión de control y la influencia sobre Corea. Una rebelión de campesinos había llevado una petición formulada por el gobierno coreano de China para enviar tropas a estabilizar la región. El Imperio del Japón respondió mediante el envío de sus tropas hacia Corea para establecer un gobierno títere en Seúl. China se opuso y tuvo lugar la guerra subsiguiente. Las tropas japonesas derrotaron a las fuerzas chinas en la península del Liaodong, se destruyó casi toda la marina de China en la batalla del río Yalu. China se vio obligada a firmar el Tratado de Shimonoseki, en la que cedió parte de Manchuria y la isla de Formosa a Japón. Después de esta guerra, el dominio en la región pasó de China a Japón. Y la segunda fue la guerra ruso-japonesa, comprendida entre el 8 de febrero de 1904 al 5 de septiembre de 1905, en la que los rusos buscaban una salida al Océano Pacífico para el uso de su armada y para el comercio marítimo. El puerto de Port Arthur en China sería capaz de mantenerse funcionando todo el año. Los japoneses, luego de la guerra que sostuvieron con China, habían recibido el protectorado de esa nación y Corea. Posteriormente, Japón se vio obligado a entregar Port Arthur a Rusia. En 1903, las negociaciones entre Rusia y Japón resultaron ser inútiles, así que Japón decidió entrar en guerra para mantener su dominio exclusivo de Corea. Las campañas resultantes, en las cuales el ejército imperial japonés logró obtener varias victorias de manera consistente sobre sus oponentes rusos, fueron un hecho inesperado para muchos en el mundo, pues fue la primera vez que un pueblo no caucásico se enfrentaba y vencía a una potencia imperialista europea. Estas victorias transformarían drásticamente el equilibrio de poder en el este de Asia, lo que daría como resultado la consolidación de Japón como país importante en el escenario mundial. Las vergonzosas derrotas generaron insatisfacción en los rusos con su corrupto e ineficiente gobierno zarista, y fueron una de las principales causas de la Revolución Rusa de 1917. Japón ingresaría a la Primera Guerra Mundial el 23 de agosto de 1914, declarándole la guerra a Alemania, y rápidamente ocupó los territorios germánicos en Asia, ocupados en la provincia de Shandong en China y las Islas Marianas, Islas Carolinas, las Islas Marshall y las Islas Below. Dicha invasión dio buenos resultados y las tropas alemanas coloniales se rindieron el 7 de noviembre de 1914. Luego de ello, Japón exigía dominio sobre gran parte de China y a su vez explotar las restantes colonias alemanas en Asia. Ante la tardanza de las negociaciones, Japón retiró el último grupo de demandas, y los tratados se firmaron en mayo de 1915. En 1931, con poca resistencia, el Japón invadió y conquistó toda la península de Manchuria. Japón afirmó que esta invasión fue una liberación de los manchúes del yugo chino, aunque la mayoría de la población estaba constituida por chinos-han. De esta manera estallaría la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Ante ello, los Estados Unidos decidieron cortarle y embargarle los suministros de petróleo a Japón. Esto provocó que los japoneses en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, invadieran la Indochina francesa y el resto del sudeste asiático en busca de recursos para continuar su guerra en Asia. En 1940 el eje Roma-Berlín se había consolidado con la unión de Tokio. Con esta alianza, Italia, Alemania y Japón buscaban un nuevo orden en cada una de sus zonas respectivas: Alemania en Europa, Italia al norte de África y Japón en Asia. El Imperio del Japón ingresaría a la Segunda Guerra Mundial con la agresión al puerto estadounidense de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, pero esa es otra historia. Gracias por ver nuestro vídeo.